comentarles. Ya ayer habíamos visto iluminación y color. La iluminación y color es necesario tener en cuenta que nosotros, a medida que vamos metiéndonos más en la profesión, nos vamos a dar cuenta de que la parte de iluminación es algo muy importante y trascendente, debido a que si no están los lugares bien iluminados, si no están bien contemplados, esos lugares son causantes de accidentes. ¿Mm? El accidente es provocado muchas veces también por una poca iluminación o falta de iluminación. Por eso la reglamentación vigente y por eso la necesidad de poder y de tener las instalaciones en condiciones. Fíjense que ayer habíamos visto este cuadro, a ver si lo están viendo. Fíjense si este cuadro habíamos visto en donde nosotros decíamos que la iluminación va a depender de los sectores de trabajo. En este caso, dice visión ocasional solamente 100 lux. Fíjense que variaba de 100 a 300, de 100 de 300 a 750. Lugares más exactos, más precisos, tenía valores mucho más elevados, de 750 a 1500, de 1500 a 3000 y de 3000 a 10000, ya como si tuviésemos 10000, 20000 lux, es una iluminación a plena luz del día. Los lugares y los ambientes de trabajo también tenemos que entender que pueden ser con luz natural o con luz mixtas, o sea, ya sea natural y artificial. En este caso, lo que está solicitando acá es medir la iluminación, ya sea mixta o ya sea artificial, porque la luz natural sabemos que supera ampliamente los 10.000 lux, o sea, no es necesario medir la iluminación en un ambiente, digamos, a plena luz del día. ¿Por qué? Porque justamente el ambiente a plena luz del día está arrojando esos valores de 10.000 lux para arriba. Después le quería comentar, o yo queríamos abordar en este caso, la parte de habíamos visto la tabla. Hay una tabla mucho más específica. Fíjense que acá hay una tabla donde dice que, por ejemplo, siguiendo la ley, dice para vivienda, ¿no? Dice una norma IRA, intensidad mínima de iluminación basada en la norma IRA. Esta norma IRA es una norma que tiene de nuestro país y que regula también todo tipo de actividad. Por eso dice iluminación general 100, iluminación localizada sobre espejos 200, y bueno, va, por ejemplo, a un dormitorio, iluminación general 200, y localizada, cocina. Digamos que esta tabla también ayuda para el diseño, la construcción de vivienda o de hogares, y después también tiene los valores para centros comerciales, dice de 1000 lux, hoteles tiene de 100, 300, 200, los distintos sectores de... Fíjense que la parte de hall, la escalera, anda por los 100 lux. Eso regula también otro tipo de actividades, en este caso oficina, dice 200 lux, hall para el público 200 lux, y bueno, después acá fíjense, dice sótano, bodega 70 lux, depósito 100 lux. O sea, quiere decir que de 100 lux para arriba está garantizada la buena iluminación, no estamos en penumbra. La penumbra hace que surja el accidente, la penumbra hace que se provoque este tipo de situación no segura. Después, bueno, dice iluminación en banco, por ejemplo, 500, 750, 500 en sala de caudales, o sea, en donde está realmente que hay que contar dinero o hay que atender al público, la parte tiene que estar bien iluminada. Después, industria alimenticia, bueno, ahí tiene los distintos valores de la industria alimenticia, pero siempre están rodando de los 300, 400 lux hasta los 1000 lux. Ayer decíamos que también
no tenemos que abusar de que una iluminación excesiva, porque puede empezar a hacer reflejos o puede tener un efecto contrario, ¿no? Bueno, esta es la tabla o esta es los valores que cada industria o cada actividad puede tener en cuanto a trabajo, de trabajo. Acá hay una parte que dice joyería y relojería, fíjense, trabajos finos o trabajos minuciosos andan por los orden de los 900 hasta 2000 lux. Es un trabajo que tiene que tener muy buena iluminación. Lo mismo los trabajadores o los que hacen planos están totalmente abocados a la vista, a realizar ese tipo de proyectos, entonces tiene que tener esa buena iluminación. Yo quería pasar ahora, porque a ver, termina la tabla, relación máxima de luminoscencia, esto que es el anexo 4, bueno, viene acústica, infrasonido, sonido de baja frecuencia. Quiero que veamos, o estaba antes, creo, el capítulo de ruido y vibraciones. Acá está, bueno, esto yo creo que ya lo analizamos la vez pasada, ¿se acuerdan que, o acuérdense, a ver, esta tabla, habíamos dicho nosotros, que estaba de acuerdo a la cantidad de horas de exposición, porque ahí dice horas, minutos y segundos, la duración en el día y el nivel acústico en dBA. Entonces, si teníamos 8 horas, que es la jornada laboral estándar en cualquier actividad, 85 decibeles A, y si estamos 16 horas, puede aguantar hasta 82 dBA, y si estamos en 4 horas puede duplicarse. Duplicarse significa de 85 pasa a 3 dB más, es la duplicación en la tabla logarítmica, 88 dBA, y así sucesivamente la parte de los ruidos o vibraciones. A ver, vamos, me pasé sin querer, quiero mostrarles. Nosotros ya habíamos leído el ruido continuo equivalente, toda esta parte ya lo habíamos analizado, pero viene un sector o una parte, a ver si está acá. El ultrasonido. Ya, si rápidamente lo analizamos nosotros, el ultrasonido son sonidos mayores a los 20.000 Hz que tenemos muchas veces en, en el espectro o el ancho de banda del oído humano. De 20 Hz a 20.000 Hz es el espectro del oído humano. En este caso, el ultrasonido supera los 20.000 Hz o los 20 kHz. Estos valores, el límite, representan las condiciones bajas de las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente y sin deteriorarse la capacidad para oír y escuchar una conversación normal. ¿Me esperan un segundito, por favor?
Bueno, entonces les decía que el ultrasonido y los infrasonidos existen. Que no lo escuchemos es otra cosa. O sea, significa que estos ultrasonidos o infrasonidos pueden afectar piezas mecánicas y esa afectación de pieza mecánica puede provocar el accidente. Por eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces acá define, fíjense, dice que estos valores límites representan las condiciones bajas de los cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin deteriorar su capacidad para oír y escuchar una conversación normal. Los valores límites establecidos para la frecuencia de 10 kHz a 20 kHz para prevenir los efectos subjetivos, se indica en la tabla 1, con 1 o 2 asterisco como notas de advertencia al pie de la tabla. Los valores sonoros de la media ponderada en el tiempo de 8 horas son de una aplicación para el límite para el ruido, que es una media ponderada en el tiempo de 8 horas a 85 dBA. O sea, lo que quiere decir acá nosotros que nosotros podemos tener estos ultrasonidos en el espectro del oído humano de los 10 kHz hasta los 20 kHz, digamos que son frecuencias elevadas. Los podemos escuchar nosotros y ahí están digamos, nucleados los agudos. Y entonces, de esa manera, acá muestra la tabla, observamos la tabla, dice, valores límite para el ultrasonido nivel de banda en tercio de octava. Si bien estamos hilando un poquito ya más fino, lo que queremos mostrar acá solamente, en la intención mía, es que dice media ponderada en el tiempo de 8 horas, 88 asterisco y 89 asterisco, valor de techo 105, 105, 105, y dice frecuencia central de banda de tercio de octava, 10, 12, 16, 20 kHz. Después sigue la frecuencia más elevada, pero fíjense que acá está en rayita, porque nosotros ya no tenemos percepción en este tipo de frecuencia. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que entender que acá dice puede darse molestia y malestar subjetivos en algunos individuos de niveles entre 75 y 105 dB para la frecuencia de 10 kHz, especialmente si son de naturaleza tonal. Para prevenir estos efectos subjetivos pueden ser necesarios protección auditiva o reducir 80 dB el sonido de totales de la frecuencia por debajo de los 10 kHz. Entonces, acá lo que me está mostrando este apunte es que no solamente tiene que ver el tiempo de exposición, sino la frecuencia. La frecuencia también juega un papel importante y juega un papel a tenerlo en cuenta. Vamos a ver la parte de vibraciones. La parte de vibraciones, porque acá en el capítulo que estamos viendo recién, decía ruidos y vibraciones. La vibración también es un efecto que esa vibración puede llevar al ruido, pero más es una vibración que absorbe el esqueleto o el cuerpo humano. Por eso dice que nuestros sentidos o nuestro sistema nervioso se va modificando o va alterándose con el tema de sonidos muy elevados, de alto tono o de frecuencias muy complicadas, que muchas veces, como le decía yo, tienden a perjudicar la audición temporariamente, y las vibraciones también, en este caso, también forma parte del sistema nervioso. Por ejemplo, acá dice mano y brazo. Si yo opero una máquina que está continuamente vibrando, por ejemplo, un tractor, el tractorista que va manejando un dispositivo, está continuamente en vibración, porque justamente el relieve de la superficie donde se mueve el tractor es irregular, y la manera de poder trabajar
con el tractor es sin una suspensión de toda la pieza, sino puede quizá tener una suspensión en el asiento, porque es un tractor, es una máquina que no necesita ese tipo de suspensión como un automóvil, entonces el cuerpo entero vibra y esa vibración puede afectar al trabajador. Dice, la evaluación de las vibraciones se realiza tomando en base las normas nacionales e internacionales, donde se especifican los valores de alteración eficaz admisible en función de la frecuencia de la vibración y del tiempo de exposición. Las vibraciones que se transmiten en el sistema mano-brazo pueden enfocarse a través de la reducción de vibraciones en la fuente o se transmite al operario. O lo que se transmite al operario, por ejemplo, y siempre un ejemplo muy característico, muy relevante, que es el martillo neumático. Un martillo neumático que está perforando o está dañando al asfalto, trabaja con un aire comprimido que continuamente va rebotando y esa vibración pasa de la mano y del brazo a todo al sistema músculo-esquelético, ¿no? Entonces, y genera trastornos muchas veces severos si no se toma la precaución. Las vibraciones que se transmiten en el sistema de mano-brazo pueden enfocarse a través de la reducción de vibraciones en la fuente o a la que se transmite el operario, como dijimos recién. Los valores límite de la tabla hacen que la referencia a los niveles de competencia de aceleración a la duración de la exposición, que representa las condiciones en las que cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos a repetidas ocasiones sin sobrepasar más allá de la etapa 1 del sistema Sol-Hulm, y la clasificación del dedo blanco inducido por vibración, llamado también fenómeno de origen laboral, el Raynaud. ¿Ah? Fíjense que tanto esto que el Schoenhulm y el Raynaud son, digamos, referencia para poder, tener en cuenta los valores límites o los valores necesarios para poder trabajar con un dispositivo, una pieza, una máquina, cualquier elemento. Si bien nosotros, esta parte yo la quiero tratar rápidamente porque vibraciones también forma parte de la ergonomía. Ustedes van a tener el año que viene una materia exclusivamente que se llama ergonomía, y en la licenciatura también hay una materia de ergonomía que justamente va estudiando con mayor detalle este fenómeno del trastorno musculoesquelético, ¿no? Hay un trastorno musculoesquelético que ocasiona, pero bueno, la legislación está expresada y puesta de acuerdo a la normativa. Yo voy a leer 2 o 3 puntos nomás para mostrarle quizá la necesidad de cuidar también de este tipo de vibraciones. A ver, dice, la ponderación de redes dada la figura 2 se considera la mejor forma para ponderar una frecuencia de las componentes de aceleración. Sin embargo, los estudios existentes sugieren que la ponderación de frecuencia o frecuencia elevada por encima de los 16 Hz deben no tener en cuenta el factor de seguridad suficiente y se debe tener precaución cuando se usen herramientas con componentes de alta frecuencia. Es lo que yo le decía, un componente de alta frecuencia, un martillo, un taladro con percutor, o sea, todas esas herramientas que generan vibraciones y frecuencia tienen que ser contempladas para analizar luego el trastorno. Fíjese que dice, la exposición es aguda a valores cuadráticos medios, el BCM, esto es el valor cuadrático medio, de las aceleraciones de frecuencia ponderada que sobrepasan los valores límites durante periodos de tiempo poco frecuentes, por ejemplo, un día de la semana o varios días durante un periodo de 2 semanas, no son necesariamente más nocivos. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo que estar expuesto periódicamente y casi todos los días de la semana a estos valores, a valor cuadrático medio, para considerar que el trastorno puede perjudicar a la salud del trabajador, porque no es lo mismo yo esporádicamente trabajar con algo, con una herramienta, una máquina portátil que vibra, que estar trabajando todos los días con esa máquina. O sea, yo puedo usarla una vez al mes o 4 veces al mes o a la semana,
en cortos tiempos, entonces ese trastorno no va a repercutir en la salud del trabajador. Pero si esa es mi única herramienta de trabajo en todo el periodo laboral, ahí sí va a tener incidencia y va a tener connotación. Bueno, a ver, esto es lo que me interesa que sepamos de vibraciones. Queda esta vibración de cuerpo entero y ya vamos a ir de nuevo a la legislación por último. Vibraciones de cuerpo entero, y es lo que yo le decía, también forma parte de la ergonomía. Los valores límites, dice la figura 1, 2, recogido de la tabla 1 y 2, se refieren a vibraciones mecánicas inducidas en el cuerpo entero. En este caso, la vibración del cuerpo entero muchas veces, como le decía yo, no solamente causa trastornos de estrés, sino también tiene que ver mucho la parte ergonómica en cuanto a la vibración y el roce con la pieza que se está vibrando, que está moviéndose. Entonces, contacto, roce también de los componentes, de los dispositivos que componen una maquinaria. Por eso dice, son magnitudes componentes de la aceleración como valores cuadráticos medio en tiempo de exposición por debajo de los cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente con un riesgo mínimo de dolor de espalda, efectos adversos en ella, a la inhabilidad para conducir adecuadamente vehículos utilizados en las fábricas, el sistema de coordenadas bidinámicas utilizadas que se representa en la figura 3. Estos valores pueden usarse como guías para el control de exposición de vibración del cuerpo entero, aunque debido a que a la susceptibilidad individual no puedan contemplarse como una separación definitiva entre niveles seguros y los peligrosos. Fíjense que acá acota y dice que justamente la parte más problemática en este caso son el riesgo mínimo de dolor de espalda, o el dolor de espalda es ocasionado justamente porque las vértebras, al estar vibrando, la columna vertebral, sufrir esa vibración, quizá va afectando patologías preexistentes también del trabajador, como una hernia de disco, y eso va agravando la situación y empiezan con los dolores de espalda, terminando muchas veces en calambres o cualquier tipo digamos, de manifestación de este abuso de vibraciones, ¿no? Por eso, justamente, bueno, esto todo lo que sigue después, como le decía yo recién, es más de lo que nosotros o ustedes verán más adelante, digo nosotros porque muchas veces si vemos ergonomía en la licenciatura lo ven conmigo, y yo lo que quería mostrar al último y volver a recordar, a ver dónde estamos, la legislación de la parte del ruido. Ayer vimos la legislación referente a acá está el 85, referente a la iluminación. El protocolo de ruido es exactamente lo mismo en la planilla Excel, que tiene 3 hojas. La primera hoja es la planilla donde están más los datos del trabajador o de la empresa, en realidad, perdón, de la empresa, del domicilio, el quit, la actividad, la hora que se realiza la medición, el croquis. Después se detalla también, ahí está, ya le muestro, ¿no? También se detalla en la segunda hoja las distintas horas que se realizan las mediciones en los distintos sectores, con los distintos ambientes naturales o mixtos, con la iluminación artificial y natural. Y en este caso, después, el último, se hace la observación en la tercera hoja. Bueno, el protocolo de ruido es exactamente lo mismo, o sea, es lo que se ve en lo que vimos para iluminación, pero transferido a lo que es el ruido. Fíjese que acá
también dice resolución 85 del año 2012, ayer vimos resolución 84 del año 2012, y el de 84 es el protocolo de la medición de iluminación, ahí el de 85 es el protocolo de la medición de nivel de ruido en el ambiente laboral. Ya habíamos analizado nosotros el oído humano, ya habíamos visto también cómo está compuesto de oído externo, medio y de oído interno. Bueno, acá, en esta oportunidad, la resolución la resolución 85 de la superintendencia hace una introducción, y luego de la introducción, a ver, quiero ver un concepto antes. Bueno, acá dice que apruébese que el artículo 1, apruébese que el protocolo de medición de nivel de ruido de ambiente laboral, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución, que será de uso obligatorio para todos los anexos que deban medir el nivel de ruido conforme a la prevención de la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y sus normas reglamentarias. Significa que si yo quiero medir iluminación para la higiene y seguridad de los trabajadores con la ley 19.587, tengo que seguir este protocolo. No puedo no seguirlo. Para eso la legislación me está obligando a que yo presente con este protocolo las mediciones. No puedo yo antojadizamente poder poner una otra planilla o otro tipo de procedimiento. No, este es el procedimiento a cumplir. Lo puedo hacer este procedimiento a cumplir y agregar otra información, eso es otra cosa, pero mínimamente este protocolo y procedimiento tiene que hacerse, y acá dice que las mediciones que se realizan en el artículo 2, como dijimos ayer, no solamente pueden durar 12 meses, o sea, un periodo muy corto de 12 meses. ¿Por qué le digo periodo muy corto? Porque cuando nos damos cuenta que hicimos una medición, hasta que después certificamos y presentamos y tomamos las medidas, ya vemos que ha pasado medio año, entonces nos queda 6 meses nada más para hacer nuevamente una medición. Bueno, después el artículo 3 habla también de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que faculta para que regule este tipo de mediciones. Y bueno, todo lo que es el boletín oficial de la superintendencia resuelve lo siguiente. Y este es el cuadro. Fíjense que ayer le resulta familiar porque es la misma presentación. Lo que vimos ayer era protocolo de medición de la iluminación, dice ahora que es el protocolo de medición del ruido en el ambiente laboral. Tengo la planilla del 1 hasta el 34, son distintos, hay un instructivo, son distintos datos que tengo que llenar, en este caso de la empresa, del 1 al 5, la parte 6, 7, o la 7, me identifica el instrumento que yo estoy midiendo, la fecha que está calibrado, que se vence la calibración, la fecha de medición. O sea, la planilla número 1 es muy parecida. Después te dice certificado de calibración y plano de croquis, si lo adjuntamos o no. Y acá está la planilla número 2, que es la planilla en donde yo voy a especificar el sector que yo voy a medir, cuánto, y después en los cuadros, ya vamos a ver punto por punto, los cuadros, o los valores que me arroja el decibelímetro, y bueno, qué valor está contemplado con la legislación. Y por último, la tabla número 3 de este formato Excel, hago las conclusiones y las observaciones o las recomendaciones, ya sea conclusión, si los datos están o los valores están por abajo de la legislación o de lo reglamentado, y si están por arriba, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué medida tomamos? O sea, en cuanto al ruido, que se puede hacer un trabajo de ingeniería o se puede hacer un trabajo de entregar los EPP, o se puede hacer algo mixto también, quizá atenuar un cierto valor del ruido y darle también los elementos de protección personal, en este caso los protectores auditivos de copa o los endaurales. Y después dice acá, el instructivo dice,
todos los datos que tenemos que bajar o que transferir a la tabla, es, digamos, de esta manera la forma de poder contemplar, completar y contemplar las distintas mediciones. Acá, desde el 20, por ejemplo, dice localidad de trayecto, código postal, provincia, punto de medición. ¿Ah? Fíjense que acá en el 23 ya dice punto de medición, indicar mediante el número de los puestos o de puesto de trabajo o puesto tipo donde se realiza la medición, el cual deberá coincidir con el plano. Tengo que hacer un plano y tengo que decir, estoy en el taller de mantenimiento, estoy en la parte de producción, estoy en la parte de expedición, o estoy en la parte de, qué sé yo, de pañol. Entonces tengo que decir qué valores medí en esos sectores. Sector de la empresa donde se realiza la medición, el punto 24, el punto 25, dice puesto de trabajo, se debe indicar el lugar físico dentro del sector de la empresa donde se realiza la medición. Si existen varios puestos que son similares, se podrá tomarlos en conjunto como puesto tipo, y en el caso de que se deba analizar el puesto móvil, se deberá realizar la medición al trabajador mediante una dosimetría. ¿Qué significa dosimetría? Significa que existe un aparato móvil o como si fuese un celular, que yo lo pongo a la altura de los hombros a este dispositivo, y ese dosímetro va chequeando y va tomando mediciones del ruido, que también podemos hacer un dosímetro de iluminación, y va contemplando los distintos valores de ruido e iluminación, y en el dosímetro, por eso absorbe dosis de mediciones que va a interpretar nosotros si en un periodo completo de 8 horas, cuánto ha ido variando la iluminación y, qué sé yo, y el ruido en los distintos momentos de la jornada laboral, en este caso, las 8 horas. Bueno, todo eso sigue igual, es exactamente lo mismo. La forma de poder tener una concientización de seguir este protocolo es la que la legislación lo regula, la legislación lo solicita, y el ente contralor, en este caso la Secretaría de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son las personas que pueden solicitar las mediciones y pueden cuestionar o no si los valores por arriba del nivel continuo equivalente es aceptado o no, porque justamente yo puedo medir un valor superior al régimen normal, pero eso va a depender también de que el trabajador se sienta totalmente tranquilo y eficiente para realizar una tarea, cuando muchas veces el valor medido perturba no solamente la audición, sino también los sentidos. Entonces, de esa manera, yo voy a tener en cuenta este tipo de manifestaciones con el dosímetro en una jornada completa de laboral. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarle hoy. Yo no avanzar más porque quizá tocar un tema distinto, tocar el tema de la evaluación, lo haremos la próxima clase. La próxima clase vamos a tratar de... yo creo que incluso lo adelanté algo, pero como estaba usted sola nomás en la clase, no quiero ni tomar una decisión, pero sí, como la gente que consulte a la grabación, le voy a decir que la semana que viene vamos a definir que cercano al 20 de octubre vamos a tener una evaluación de lo que ya vimos, a carpeta abierta o a computadora abierta o a apunte abierto. Van a hacer la evaluación de acuerdo a 3 preguntas que yo le haga. Esas 3 preguntas tienen que tener 3 respuestas a conciencia, totalmente individual, y que el lenguaje técnico que muchas veces lo vamos adquiriendo en la actividad sea lo mejor para poder visualizar y poder responder
3 preguntas que no son ni capciosas ni nada por el estilo, sino que son 3 preguntas que a lo largo de la clase o a lo largo del periodo este que tuvimos ya con clases virtuales, se pueda llegar a evaluar esa parte. Y después, en un segundo periodo, evaluaremos quizá con un trabajo, quizá nuevamente con un parcial, o quizá nos obligan también ya a la presencialidad, entonces va a ser una manera de poder organizarnos para una segunda evaluación. Por la primera, yo ya le estoy anticipando que la semana que viene vamos a definir que cercano o pasando el 20 de octubre, vamos a evaluar la primera parte de esta materia, o de esta higiene 1, que siempre ha sido abocada a la parte de salud. Perdón, se me cortó, sin querer corté el micrófono. Entonces, de esa manera, les decía yo que necesitamos ir consensuando y vayan estudiando todos los apuntes que se le ha dado, para que quizá el martes y miércoles la semana que viene, o miércoles y jueves, depende si viajo o no, y después la siguiente vamos a hacer una clase de repaso, y ahí vamos a tomar la evaluación. Por eso le estoy diciendo, de acá de 14 días o a 20 días vamos a tener una pequeña evaluación, así que yo con el grupo de WhatsApp vamos a ir afinando quizá ya la semana. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por Charampa Paula por asistir. Todos que tenemos quizá actividades, bueno, pero si uno deja la actividad para estar en clase, es doblemente valorado. Entonces, muchas gracias. La grabación va a estar de todos modos, no hemos avanzado mucho tampoco, porque no sería correcto avanzar bastante para después volver a repasar, entonces no nos conviene. Pero completamos la resolución 84-85 y lo que era de la legislación 19.587, la parte de iluminación y color y la de ruido y vibraciones. O sea, por lo menos la tocamos. La próxima clase vamos a hacer en 10 minutos una vuelta de todo lo que hice, todo lo que avanzamos, y cerrando para la segunda evaluación, para la segunda semana, que va a ser evaluación, o sea, repito, después del 20 de octubre. Gracias, que ande bien, que tengan un buen fin de semana largo y a cuidarse. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego, Paula. Igualmente, profe, hasta la próxima clase. Gracias, hasta luego, que ande bien.